Buen día amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Gerardo Sosa, y bueno, aquí estamos una vez más. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estar en su presencia, ¿sí? De poder día a día ir gustando de la benignidad del Señor, ¿cierto? Poder ir experimentando día a día que separados de Él nada podemos hacer absolutamente. Esto es una verdad. O sea, nada podemos hacer. ¿En qué sentido? En que pueda fructificar en nuestro interior, en nuestras vidas, ¿no? Para ser edificados, para ser cimentados, eh, para que haya todo buen principio en nuestras vidas, ¿cierto? Cada día el Señor nos da esta oportunidad de poder expresar su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y en estas fechas que, bueno, la gente se está preparando, ¿no? Para conmemorar ciertas fechas, ¿cierto? Donde muchas familias se van a reunir y donde verdaderamente va a haber un momento en que muchos van a estar agradecidos, ¿cierto? De poder reencontrarse con esa persona querida, ¿no? Y todo eso lo hace el Señor, ¿no? Eh, Poder estar juntos como familia, ¿no? Después de haber pasado un año de diferentes maneras, de diferentes contextos dentro de la familia, ¿no? Pero para los hijos de Dios, verdaderamente es algo que nos invita cada día, ¿cierto?, a entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿no? No nos perdamos esa oportunidad, amado, no nos perdamos esa oportunidad de poder disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Y estos son verdaderamente tiempos en que te tenés que proponerte en tu vida de sacar muchos velos, ¿cierto?, de tu persona, porque el mismo crecimiento espiritual, la misma vida en el espíritu te va liberando, te va libertando de muchas maneras y de muchas formas. El Señor te va a ir mostrando su fidelidad y su integridad hacia tu persona y el compromiso que Él cumplió en la cruz del Calvario para con tu vida. Y eso verdaderamente tiene un poder total, un poder que es como un dunamis, ¿no? Que es como una explosión, que es como una que durante todas las épocas eso se va expandiendo en todo sentido, querido hermano, en el sentido, por ejemplo, por decir algo, en el derramamiento de su amor en nuestros corazones, que es una de las partes vitales para que nuestra vida tenga un crecimiento adecuado, un crecimiento, por así decirlo, con sentido común, un crecimiento coherente, ¿cierto? Sin el amor de un padre, sin tener esa paternidad y sin la protección del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos tener esa gracia, ¿cierto?, de su amor, ese regalo de su amor que es para todos aquellos que anhelan verdaderamente tener una vida plena, una vida con un sostenimiento,
una vida con con algo que nos respalde, con algo que genere en nosotros esta gracia que es su amor, ¿cierto? Por decir algo. ¿eh? Por eso yo en este tiempo te invito, ¿sí? Te invito a que vos puedas inquirir su palabra, que es meditar en ella, ¿no? Y bueno, y dejarte verdaderamente abrir tu corazón en esta fecha para poder estar junto con tus hijos, con tus familias. Hay algunos que están pasando momentos, por ejemplo, con algún diagnóstico por ahí desfavorable, con algún hijo que está tal vez pasando algún momento de intervención quirúrgica, tal vez alguno con alguna enfermedad, tal vez alguno está con algún hijo también en la cárcel, tal vez alguno con un diferente contexto, ¿no? Su hijo de un largo viaje, estamos hablando familias que están separadas porque económicamente, financieramente, bueno, no da para poder estar juntos. Entonces uno está en Europa, el otro está en, no sé, en Asia, el otro está en Argentina, en América, tal vez en distintos continentes, pero esa unidad está, ¿cierto? Que se llama hogar, como una vez hablábamos, ¿no? Es muy diferente una casa a un hogar. El hogar es esa pequeña célula, ¿no? Ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que Dios está con su mirada puesta en ese hogar, puesta en ese hogar, porque la casa de un momento a otro se puede caer, puede venir un viento como vino Job, ¿cierto? Como le pasó a Job, que vino un viento y volteó su casa, ¿cierto? Y dices que fallecieron todos los que estaban ahí, que eran sus hijos, sus hijas, que estaban haciendo una fiesta, ¿no? Pero Job siempre en su corazón los llevó a esos hijos y a esas hijas, aún oraba por ellos, por si alguno de ellos hubieran ofendido al Señor, hubieran pecado al Señor. Bueno, ahí nos deja, ¿cierto? Nosotros como padres, un motivo, ¿cierto? De poder acercarnos, ¿cierto? A este Dios Todopoderoso y poder ver verdaderamente el gran compromiso que tenemos como padres de poder estar velando por nuestros hijos. Nosotros somos, para ellos, somos esas personas que tienen acceso a sus almas también de parte del Señor para ir formando un carácter, para ir formando un pensamiento, ¿cierto? Que lo lleve a la luz, a la verdad, por medio del Señor siempre, ¿no? El Señor siempre va a dar oportunidades, hermanos, siempre el Señor va a estar con su brazo extendido, ¿cierto? Ya llegarán tiempos donde todo se va a ir tomando un tinte mucho más definitorio en lo que es a tomar decisiones en este mundo y tomar elecciones, ¿cierto? Pero Cristo está con su mano extendida y su Espíritu Santo está haciendo la obra, no tengas ninguna duda. Así que vos que estás en este tiempo, bueno, estás afrontando por dificultades económicas y bueno, donde sabes de que vas a también muchos tal vez están pensando de que van a pasar tal vez unas fiestas con sus mesas un poco disminuidas, ¿cierto? El Señor esté dando paz en vuestros corazones, que el Señor esté dando paz en vuestras mentes, ¿cierto? Y en vuestras conciencias, porque muchas veces también como padre de familia, muchas veces decimos, ¿de qué me sirve
trabajar todo el tiempo, si verdaderamente, y eso es una verdad que la parte humana también uno dice, ¿no? Por eso en este tiempo yo te invito a que pongas tu mirada en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Él es el que le va a dar a tu fe forma, Él es el que le va a dar a tu fe una semejanza, Él es el que va a dar a tu fe un pensamiento, un corazón conforme, ¿cierto? A lo que vos verdaderamente necesitas, ¿cierto? Y que vos puedas descansar en Cristo. Cristo es tu día de reposo, mi querido amigo. No es un domingo, no es un lunes, no es un martes, no es un miércoles, no es un jueves. Puede ser cualquier día. El día que vos elijas, ese es el día en que vos vas a reposar en el día de reposo, que es Cristo mismo. Cristo dijo, yo soy el día de reposo, ¿cierto? Es donde el Padre descansa. ¿En quién descansa? En Cristo, el autor y el consumador de la fe. Él nos dio su espíritu a nosotros, ¿cierto? Para que nosotros podamos ser lo que somos, ¿cierto? Podamos saber que somos hijos de Dios, podamos saber qué tenemos en Dios y lo que podemos en Él, ¿cierto? Así que, querido, yo sé que en este tiempo Dios está cuidando tu vida, está guardando tu vida, está enviando sus ángeles para ministrar. Y bueno, yo sé que el Señor en este tiempo va a estar a muchos sorprendiendo, ¿cierto? Va a estar sorprendiendo con buenas noticias y bueno, eso es lo que... Y otros no tanto, porque también tenemos que saber que Dios opera en esta tierra y nos va enseñando a través de esas circunstancias y esas consecuencias que nos toca vivir, por causa muchas veces de haber tomado decisiones diferentes, decisiones que no estaban acorde en su momento. Entonces tenemos que afrontar algunas circunstancias, algunas consecuencias que muchas veces no es que Dios está enojado con nosotros, sino que nosotros mismos hemos torcido por ahí y hemos tomado una mala decisión. Y bueno, estamos pasando este tiempo, ¿cierto? Y Dios te perdonó, eso sin ninguna duda, si es que hay algo que perdonar, ¿cierto? Porque por ahí uno ha tomado una decisión, o tal vez uno no ha tomado una decisión, tal vez el papá o la mamá, ¿cierto? O tal vez tu jefe en el trabajo, o tal vez alguien, ¿cierto? Algún liderazgo ha tomado una decisión y a vos te toca también pagar esas consecuencias y circunstancias, ¿no? Pero te quiero decir que son momentáneas, ¿cierto? Que son momentáneas estas cuestiones que estás pasando y te quiero dar este mensaje, ¿no? Que de Cristo es el poder, ¿cierto? De Cristo es el poder. Este es el tiempo de que Dios te quiere levantar los brazos, ¿cierto? Tal vez has llegado a un monte alto, ¿cierto? Y muchas veces escalamos durante el año un monte porque llevamos tras nuestra familia, ¿cierto? Y queremos darle lo mejor, ¿cierto? Como papá, como mamá. Y llega un momento que estamos llegando a ese lugar, amado, a ese lugar. Y pareciera como que todo lo que hemos escalado no sirvió absolutamente de nada. Lo que yo te quiero decir, si vos has llegado a ese monte, a esa cúspide, es para que vos veas que hay una batalla, ¿cierto? Que hay una batalla que se vislumbra desde ese lugar. Y esa es la verdadera batalla, hermano, que vos tenías y no te estabas dando cuenta, o no me estaba dando cuenta yo, ¿cierto? Que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿cierto? Que la lucha no es contra ninguna persona, sino que hoy en día se han levantado diferentes doctrinas, se han levantado diferentes criterios de pensamiento, que muchas veces pensamos a la luz de ellos, que nosotros hemos errado. Y sí puede ser que tengamos errores,
Pero en este tiempo Dios te quiere plantar certezas en tu corazón. El Señor te quiere plantar seguridad, integridad en tu corazón, ¿cierto? Tan solamente tenés que sostenerte en Él. Y yo te invito en esta mañana, así como Moisés, ¿cierto? Fue a ese monte y dice que había una batalla abajo, ¿no? Josué estaba peleando contra los amalecitas, ¿cierto? Y bueno, y dice que en el fragor de la batalla Moisés levantaba los brazos y dice que Israel prevalecía. Y por allá Moisés se cansaba sus brazos, ¿cierto? Y el enemigo prevalecía. Entonces Dios en su momento llamó a dos varones, a Aarón y Hur, y dice que levantaron los brazos de Moisés. Y dice que la victoria fue total, hermano. La victoria fue total. Y esa batalla que vos estás teniendo en este tiempo, el Señor en este tiempo, ¿cierto? Quiere levantar tu vida y lo hace a través de Cristo, ¿cierto? Porque Él es el que ganó la guerra. Y si nosotros nos unimos a ese que ganó la guerra, vos vas a ser victorioso en tu batalla. ¿Sí? Ya Él ya dijo que tú eres más que vencedor por aquel que nos amó. ¿Por quién? Por Cristo. No porque yo venza o no venza mi batalla, ¿cierto? Eso es otra cosa. Yo soy más que vencedor. Venza o no venza mi batalla, soy más que vencedor por aquel que nos amó. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Yo dónde me sostengo? En la obra de Cristo. ¿En quién soy justificado? En Cristo. La justicia de Cristo, no hay nadie en la tierra, que pueda juzgarla. No hay nada, absolutamente nada. Bueno, esa es la justicia que vos tenés, ¿cierto? En tu espíritu renacido. Entonces yo te invito a ver, ¿cierto? A verte como esa persona en el espíritu. Cambiar todo ese andamiaje que teníamos, ¿cierto? De estar conformados según el mundo, ¿cierto? Siempre una metamorfosis de pensamiento. ¿Para qué? Para formarme por fuera, ¿cierto? Pero por dentro me está faltando esa contextura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que es vida, que es resurrección, ¿cierto? Que son todas esas cosas que muchas veces somos batallados, hermanos, somos batallados, las tinieblas batallan, ¿cierto? En nuestros pensamientos, poniendo inquietudes, poniendo dudas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar muchas veces, uno le ha dado lugar a esas cosas, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos en Cristo, ¿cierto? Va a venir esa regeneración en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir una regeneración? Algo totalmente nuevo, ¿cierto? En nuestro espíritu, y se va a manifestar en nuestra alma y en nuestra vida física. Y yo con eso no te quiero decir que no van a venir luchas, no van a venir pruebas, ¿cierto? Y muchas veces vos tal vez estás pensando, esta prueba que me ha tocado es una prueba verdaderamente liviana, no ha sido algo que me haya causado pérdidas. Y sencillamente, ¿sabes por qué, amado? Porque te estás cimentando en Cristo Jesús. Y todas las pruebas que vienen, si te estás cimentando, por eso dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tu luz, esa luz de Cristo en tu vida, va en aumento. Entonces hace que esas pruebas y esas luchas, ¿cierto? Esas efímeras luchas, produzcan en vos un mayor peso de gloria, cada vez más. Esto está por allá por Corintios capítulo 4, versos 17 al 20, habla de estas cosas, ¿cierto? Que esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Y eso está en línea con Proverbios 4:18, cuando dice y habla que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces cuando vienen distintas pruebas, vienen distintas luchas, vienen distintas adversidades, distintas angustias a tu vida,
si nosotros estamos cimentados en esta verdad, pareciera que esas pruebas y esas luchas cada vez tienen menos, golpean menos. Y no es que hayan perdido violencia, sino que la luz que hay en vos, que es Cristo Jesús en aumento, ¿cierto? Es lo que hace que va blindando tu pensamiento, va blindando, va ciñendo tus pensamientos a la forma del pensamiento de Cristo, ¿cierto? Y de eso se trata, eso vale más que una oración, vale más que, no sé, que alguien que venga con una unción y te diga, bueno. Entonces esas cosas, hermano, eso es la que vos tenés que tener en cuenta, que son cosas sencillas que están en su palabra, que están en su verdad. Por eso yo te invito en estas fiestas a mirar, ¿cierto? Su espíritu, ¿cierto? Y sostenerte como viendo el invisible, como hizo Moisés. Amado, quería leer un poquito Génesis, queríamos seguir con el libro de Génesis. Génesis, promesa del nacimiento de Isaac, ¿sí? Después le apareció Jehová en el encimnar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Sí? Qué bueno esto, amado, qué bueno esto. Viste que por ahí algunos te ponen, sí, porque a la madrugada es el mejor horario, a la noche, qué sé yo. Y está bueno. Eso verdaderamente hoy en día podemos ver cómo Dios actuaba. Y está bien lo que se escribió, y está bien los que siguen esto, no hay ningún problema poder buscar a Dios en la madrugada, no hay ningún problema buscar a Dios a la noche, no hay ningún problema por ese sentido. Pero a veces se establecen doctrinas que dice que tiene que ser así la cosa. Y verdaderamente la Biblia tiene un pensamiento mucho más amplio, ¿sí? Y dice, mira, después le apareció Jehová en el encimnar de Manré, estando él sentado a la puerta. Sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Sí? Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cierto? 3 varones, ¿no? 3 varones, ¿sí? Ahí podemos ver como una simbología de la persona de la deidad, de las 3 personas que forman el conjunto de la deidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y dice que se le presentaron estos 3 varones, ¿no? Y dice que a su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, ¿cierto? ¿Qué te parece, amado, vos que nunca te hablaron de este evangelio, poder decirte que en este día Dios se presenta a tu vida en esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Padre, porque hay una paternidad que vos tenés que entender en el Espíritu, ¿cierto? Que ese Dios te la da. Hijo, en el cual ese hermano fue que logró esa condición de que vos también seas hijo juntamente con él al recibirlo. Y Espíritu Santo es el que te habita y es el que te sella, entre otras cosas grandes, ¿cierto? Que habla por allá por Efesios, que nos sella para salvación. ¿Qué quiere decir? Que ese sello lo tenemos como señal. Viste que por allá por Apocalipsis dice que el diablo también dice que va a sellar en las mentes y en las manos. Dice, van
van a recibir la marca de la bestia. Bueno, esto es una marca de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Y que es mucho más poderosa que esos sellos del enemigo. Ya nos selló para que seamos primicia de salvación, que eso tiene que ver mucho con el arrebatamiento, ¿no? Primicia de salvación, primicias de resurrección, dice algunas versiones, ¿cierto? Pero eso, bueno, estamos entrando un poquito más profundo. Todo eso es lo que vamos a tener y vamos a heredar, primicias de resurrección, primicias de salvación. A la puerta de su tienda a recibirlo. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí? Esto quiere decir que no se vayan, que se queden. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, ¿cierto? Esto era costumbre en Israel, ¿cierto? Para todos aquellos que andaban caminando, iban de visita, que sus pies sean lavados y que pudieran descansar, ¿cierto? Y en este caso a la sombra, porque el clima en esos lugares es un clima muy caluroso, ¿sí? Y dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado, perdón, y después pasaréis, después se irán, ¿cierto? Después de haber tomado un bocado de pan, después de aceptar esta invitación, ¿cierto? Después pasaréis, ¿cierto? Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Él entendió de que estos tres varones pasaron ahí. ¿Por qué? Porque para este varón era un tiempo de servirles, ¿no? Un tiempo de servirles, verdaderamente un tiempo de poder brindarle la hospitalidad de su casa, ¿cierto? Dice por allá por Hebreos 13 que algunos sin querer hospedaron ángeles, ¿cierto? Qué importante la hospitalidad, qué importante la hospitalidad, porque yo puedo cumplir muchos mandamientos, pero hay uno de los mandamientos que habla de la hospitalidad. Y muchas veces, querido, en casas, hay casas, yo estoy hablando de lo llamado cristiano, no se ve esta hospitalidad. Sí hay otras leyes, por ejemplo, qué sé yo, que alguno dice bueno, que es obligación diezmar, el otro dice que es obligación congregarse, hay gente que dice que es obligación esto, toda obligación, ¿cierto? Toda obligación, por ejemplo, ¿no? Pero no se dan cuenta que esa persona está viviendo congregada en una familia, que esa persona sigue congregada cuando se encuentra con alguien, cuando va a la casa de otro hijo de Dios, y aún con gente inconversa que llega a su casa, pero le habla de Cristo. Esa persona está congregada, ¿cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿cierto? Y dice que muchos sin querer hospedaron ángeles, ¿cierto? Y acá podemos ver esta condición de Abraham, que le da hospedaje y que entiende, el israelita entendía que la hospitalidad era uno de los secretos en el cual iban a sentir plenitud de parte de Dios, ¿cierto? Y donde daban a entender de que ellos eran personas de Dios, personas que verdaderamente Dios tenía en el hueco de su mano, ¿cierto? Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dieron, haz así como has dicho. Fíjate vos que esta parte no era para él, decir, bueno, yo soy el siervo de Dios, bueno, ¿y cuál es el sello del siervo, del siervo que me enseñaron? Que no está mal tampoco. Ser hospitalario, ser hospitalario. Ser hospitalario, ¿cierto? No como algo para
para decir, bueno, para que la gente vea, sino porque era algo en el interior, algo que estaba implantado en el espíritu de esta gente, ser hospitalario, ¿no? Y había un discernimiento también, había un discernimiento de que esta gente que venía, estos tres que venían, había un mover y había una respuesta. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, ¿cierto? Y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. ¿Cierto? Acá podemos ver toda esta hospitalidad, ¿cierto? Verdaderamente de corazón, ¿no? Haciendo y poniéndola por obra. Un corazón que es salvado, un corazón que sabe quién es, qué tiene y qué puede en Cristo. Un corazón que ya había sido hablado por el Señor, de que de él iba a nacer alguien, ¿cierto? Y dice, aún siendo estéril, su esposa y ella, una edad avanzada, ¿cierto? Había una palabra en su corazón, aunque él veía ya que era difícil que se cumpliera esa palabra, pero verdaderamente él siguió, ¿cierto? Con esa certeza, con esa seguridad, ¿cierto? Dentro de su corazón y que aparece como algo pequeñito, ¿cierto? Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara delante de sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cierto? Acá podemos ver, querido, cómo le pregunta Dios a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, no? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? Y muchas veces seguramente que Abraham había dejado de comunicar el mensaje a Sara sobre esta promesa, ¿cierto? Esta promesa de Abraham, porque muchas veces se le cuestiona a Sara su incredulidad, ¿cierto? Yo lo he escuchado muchas veces, pero muchas veces es la responsabilidad, ¿cierto?, de que está en la casa, de poder comunicar esta certeza, donde muchos no las comunican, esas certezas, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que dicen, hoy sos salvo, mañana sos salvo, ¿cierto? Como si fuera algo que está ahí según lo que yo haga. Y no, son por los hechos del Señor, son por los hechos del Señor, ¿cierto? Algunos me dicen, sí, pero si comunicamos eso, le estamos dando libertad para pecar. Bueno, eso es algo que la persona está manifestando lo que es, o sea que no lo mantiene escondido, ¿cierto? Yo creo que esa persona se acepta a Cristo y se ajusta al pensamiento de Cristo y se le comunica
el pensamiento de Cristo y no tanto la condenación, ¿cierto? En el cual no va a ser salvo, que sí va a ser salvo por esto, por aquello. Si se le da verdaderamente el pensamiento del Señor, va a traer paz a sus corazones, y eso es lo que el Espíritu Santo va a obrar en la persona, ¿cierto? Así que querido amigo, acá podemos ver este pasaje y cómo Dios comenzó a preparar el corazón de Abraham y Sara, ya teniendo prácticamente 100 años, para la venida de su hijo Isaac, ¿no? Así que querido, hasta acá llegamos con esta primer parte del capítulo 18. Ya después vamos a estar viendo la segunda parte, que Abraham, ¿cierto?, ora por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Después sabemos lo que va a ir pasando. Así que querido, bueno, en esta oportunidad hasta aquí hemos llegado. Que Dios te bendiga inmensamente, y bueno, y que vos tengas el corazón abierto en este día, en este tiempo, ¿cierto? Y Dios va a estar obrando cosas muy, muy, muy gloriosas en tu corazón, ¿sí? Y en tu vida. Dios bendiga a tu familia y a tus hijos. Amén.